¿Hay alguno que le guste la horticultura? Trabajar con árboles o huertas o yo qué sé. Um, Mi padre le encantan las huertas, le encanta estar con verduras y frutas y o sea, plantando cosas cada dos por tres y le encanta seguirlo. Mi abuela era igual, yo creo que lo cogió de su madre y le fascina pues todo lo que es ver crecer las cosas. A mí nunca me ha interesado, yo muy contento de comprarlo en la tienda ya preparado en bandeja. Um, pero la horticultura es una cosa eh, metida muy dentro del corazón humano. ¿Os acordáis cuál fue el trabajo de Adán y Eva cuando Dios les puso aquí en la tierra, verdad? Ellos eran jardineros. Ellos cuidaban del huerto de Edén y por extensión toda la tierra es la idea. Nosotros, si tuviéramos que simplificar nuestro propósito, nuestro rol aquí en la tierra, sería como de jardineros de la tierra. Nosotros estamos aquí para cuidar o custodiar de la creación. También se podría hablar de los animales y todo lo demás de la naturaleza, ¿no? Pero eso es un poco lo que está metido en el corazón del hombre de parte de Dios. Con la tecnología y la era en que vivimos, pues somos muy separados de eso, ¿no? Y como digo, yo tampoco tengo mucha afinidad con la naturaleza y todo esto así. Pero hoy, bueno, veis por el título, Pablo va a usar una ilustración de la naturaleza, una ilustración realmente es casi antinaturaleza, es de la horticultura, para continuar hablando de la salvación. Bien, los que estáis aquí, pues nuevos o los que han estado fuera, estamos en el libro de Romanos, hemos estado aquí 7, 8 meses ya estudiando el libro de Romanos, ahora estamos en el capítulo 11, y el tema de Romanos abarca, pues, el Evangelio, ¿no? Lo que es la salvación, lo que es cómo ser salvo, por qué la necesidad de ser salvo, qué ocurre cuando somos salvos. Y uno de los temas adyacentes pues que son una parte grande de esta historia del Evangelio que nos cuenta Pablo, realmente es cómo transicionó de mirar Dios al pueblo judío, que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando leemos de la Biblia hasta el momento de Jesús, casi siempre cuando leíamos algo tenía que ver con el pueblo de Israel, ¿no? Porque eso era el pueblo de Dios, escogido para traer a Cristo al mundo y era como el centro del enfoque de toda la interacción con Dios, con los humanos. No es que Dios no interactuara con los demás, pero en la Biblia era el enfoque. Pero cuando llegamos al Evangelio ocurre un cambio muy grande, ¿no? Y de hecho, por eso Jesús dijo a sus discípulos, yo me voy ahora y quiero que vayáis y hagáis discípulos en todo el mundo, ¿no? Ahora la historia se hace grande, ¿no? El universo se expande, vuestro universo, porque el Evangelio no es una historia para los judíos, el Evangelio es para todo el mundo. Así que Pablo trata mucho, hablando con el Evangelio, de la relación entre judíos y gentiles. Bien, y hemos visto bastante. La semana pasada, en el capítulo 11, Pablo explicó que él era judío. En el libro de Romanos, evidentemente, está escrito a no judíos, ¿verdad? A romanos. Está escrito a la iglesia que estaba en Roma, predominantemente gentiles. Y Pablo les dice, a ver, yo soy un judío, salvo por la gracia de Dios, ¿no? Yo tengo un deseo ferviente en mi corazón de ver a mi pueblo salvo, ¿no? Todos venimos de un pueblo, bueno, menos yo. Yo soy un poco extranjero en Estados Unidos, extranjero en España, yo siempre... Yo soy persona casi sin pueblo, pero la mayoría nos identificamos con un pueblo, sea aquí o sea de otra parte de donde ha venido uno. Y yo creo que es normal tener un deseo de ver que venga bien a tu pueblo, ¿no? Es un deseo natural, o sea, un amor hacia tu gente. Es muy parecido al amor que uno tiene por su familia, ¿no? O sea, cuando perteneces a un grupo, deseas el bien para este grupo. Obviamente la familia mucho más pequeña que lo que es un pueblo entero. Pero Pablo
pues decía eso: yo tengo mucho deseo en mi corazón de ver a mi pueblo salvo, que vengan a Cristo. ¿Qué pasa? Dice, la vasta mayoría han rechazado a Cristo, y eso le hace muy triste a Pablo. Y Pablo, por eso, en el capítulo 11, empieza realmente a describir su tristeza por ver cómo su nación ha rechazado a Cristo. Alegría porque Dios está trayendo a la salvación a gentiles, y Pablo dice: yo soy un apóstol a los gentiles, ¿no? Yo predico más que nada a gentiles, y eso fue el ministerio del apóstol Pablo. Él salió de Israel y fue a predicar, a fundar iglesias en otras partes. Pero esto no quitaba el amor que tenía por su propio pueblo. La semana pasada, pues vimos eso, que aunque el pueblo ha rechazado a Cristo, la mayoría dice que hay un remanente, o sea, un grupo pequeño de entre el pueblo que son salvos, entre ellos Pablo y los discípulos y otros, ¿no? Había en Jerusalén una iglesia, pastor de la iglesia en Jerusalén era Santiago, el hermano de Cristo, y habían otros creyentes en Israel, pero eran pocos, eran una minoría. Y Pablo dice: a ver, esto ha sido así siempre los cristianos, siempre los salvos han sido minoría. Y mira atrás en el tiempo, habla de Elías, el profeta, que se desanimó porque no habían personas salvas, y Dios decía: a ver, yo he protegido a mi remanente, yo he protegido a mi grupo de salvos. Y hablamos de que eso es muy relevante a nosotros, que somos al final una iglesia pequeña, un grupo pequeño entre un pueblo muy grande que ha rechazado a Cristo. Bueno, hoy vamos a ver esta imagen de la horticultura. La palabra injerto, hablaremos un poquito más de lo que es cuando lleguemos a los versículos, ¿no? Pero habla de cómo trasplantar un árbol dentro de otro. Bien, es una cosa técnica. Bien, pero bueno, injertados los cristianos, es la idea, en la familia de Dios por la gracia de Dios. Así que bueno, vamos a repasar muy rápidamente lo que hemos visto hasta ahora y empezamos con el versículo 11. Al principio de Romanos, ahora voy resumiendo por grupos de capítulos, bien, para que no se haga largo. Vimos el pecado y la justicia de Dios. Dios es justo, todos han pecado. La justicia de Dios demanda castigo por ese pecado. En el párrafo 5 vimos la justificación por la fe, que significa: a través de la fe podemos ser hechos justos, no por obras, sino por fe en la obra de Cristo. Del 6 al 8 hemos visto la santificación y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Antes cantamos, ¿no?, acerca del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Pues es el Espíritu Santo el que convierte a un pecador en un santo. Y todos nosotros, si eres un cristiano, si eres un salvo, estás en ese proceso. Quizás cerca del inicio, cerca del fin, pero estás en el proceso de ser santificado. Del 9 al 11 vimos que Dios está en control de toda esta historia. Hablamos de la elección, hablamos de la gracia de Dios al ofrecer salvación. Vimos que Dios está en control, ha abierto la puerta a todo el mundo, ha puesto la salvación a mano, a disposición. Y ahora en el capítulo 11 pues estamos viendo que incluso los judíos que han rechazado, pues Dios no ha acabado con su plan para los judíos. Bien, y eso nos deja ya en el versículo 11. Bien, Romanos 11, versículo 11. Antes de empezar vamos a orar una vez más, que Dios dirija el estudio de su palabra, y continuamos. Padre, te damos gracias por este día, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en la Biblia. Pido que nos bendigas a todos, ayúdame a mí a hablar claramente de tu palabra. Pido que sea un tiempo de edificación y de provecho a todos. Pido por los que están aquí hoy, que tú obres en cada corazón. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En los versículos 9 y 10 de la semana pasada, vimos que Pablo citó del Salmo 69 y explicó que los judíos básicamente, en su orgullo o en su estado de tranquilidad, porque tenían la ley, estaban cerca de Dios, por su
por su comodidad con Dios, tropezaron y fracasaron. Y los judíos se habían apartado de Dios. ¿Bien? Pensando que iban bien, tropezaron. Por eso habla aquí de tropiezo. Pero han tropezado para que se caigan del todo. Y aquí, pues, caerse está diciendo para que ya no haya recuperación. Dice, en ninguna manera. Esa frase la repite Pablo mucho. Es un no rotundo. ¿Bien? Absolutamente no. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, por la caída o por el tropiezo de los judíos, ahora se ha abierto la salvación a todos, para provocarles a celos. Esto, o sea, desde siempre ha sido el plan de Dios llegar a todo el mundo. Eso no es que los judíos cambiaron lo que iba a hacer aquí Dios, pero de una forma muy literal. Cuando los judíos crucificaron a Jesús, bien, pueblo judío, por decir en general, o los judíos que estaban en ese momento en Jerusalén, pero cuando se crucificó al Señor Jesús, esto es la chispa que abrió el que el Evangelio llegara a todo el mundo, ¿no? Esto desenlazó el evento que hizo que hubiera una explosión de conocimiento del Evangelio. A través de este pecado, o como consecuencia de este pecado, la salvación vino a muchos, es la idea. Esto no quita del que fuera pecado, ni que hicieron mal, ¿bien? Y no que nada de lo que es el plan de Dios, pero Pablo está diciendo, no, a ver, los judíos tropezaron, sí, pero todo esto está dentro del plan de Dios. Todo esto era lo que Dios esperaba. Y gracias a este tropiezo de los judíos, la salvación ha venido a los gentiles. Bien, otra vez, esto es un poco, o sea, Pablo está haciendo Pablo quiere, pues, enseñar un punto aquí. Literalmente, pues, no es que de repente los gentiles podían ser salvos y antes no. A lo largo del Antiguo Testamento vemos a gentiles viniendo a la salvación también. No tienes que ir lejos, piensa en Jonás, ¿no? Cuando Dios manda a Jonás al pueblo de Asiria para que sean salvos allí. A lo largo de la Biblia vemos que Dios está preocupado por los gentiles también. Pero en una forma grande, visible, pues Dios fue a por los gentiles ahora. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Porque nosotros no somos judíos, en principio, ¿no? Somos gentiles, y la vasta mayoría lo somos. Dios abrió el Evangelio, o puso a disposición el Evangelio para todos, y damos gracias a Dios por ello, ¿no? Igual que los romanos, pues ellos darían gracias, pues que, gloria a Dios, ahora tenemos nosotros acceso al Evangelio. Y por eso lo cuenta Pablo. Pero dice que la transgresión de los judíos, a través de eso vino la salvación de los judíos para provocar a celos a los judíos mismos. Aquí estamos hablando, evidentemente, de forma general, de pueblos enteros. O sea, no todos los judíos actuaban de la misma forma, no todos individualmente eran iguales, ¿no? Y no todos individualmente rechazaron a Dios, pero o sea, hablando generalmente, el pueblo judío rechazó a su Mesías y de repente como que, o sea, la obra de Dios entre los gentiles provocaría a celos los que se consideraban el pueblo de Dios. Y yo creo que esto habrá ocurrido, yo creo que seguramente esto ocurrió en el corazón de Pablo mismo, porque Pablo estaba muy, muy, muy enfadado con estos cristianos que iban predicando acerca de Jesús. Pablo, antes de ser salvo, pues iba matando a cristianos, ¿no? Porque, dice, tenía celo por proteger el nombre de Dios. Los judíos, a los judíos no les gustaba la idea de que Dios obrara en pueblos alrededor. Les gustaba considerarse el pueblo de Dios. Les gustaba pensar que nosotros somos los únicos con quien Dios trabaja, ¿no? Aunque eran desobedientes, aunque rechazaron el plan de Dios, aunque no tiene tanta lógica, pero eran orgullosos por su posición como el pueblo de Dios. De su transgresión, si su transgresión, la transgresión de los judíos, es la riqueza del mundo, y esto simplemente pues porque, otra vez, a través de la crucifixión, pues vino Cristo a todo el mundo, y su defección o su pérdida es la palabra
si su pérdida es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su restauración? Ahora, Pablo ha dicho antes que Dios no ha terminado con su plan para los judíos. Dice, los judíos han rechazado, pero no os preocupéis o no dudéis, porque Dios va a salvar a judíos en el futuro. El pueblo va a volver a Dios. Todavía no ha llegado este punto, hablando generalmente, ¿no? Tenemos un misionero o un pastor amigo que trabaja con el pueblo judío y entra a Israel, predica y trabaja con iglesias allí. Y gracias a Dios, pues, hay judíos que son salvos, pero la nación en general está muy en contra de Dios, ¿no? El pueblo, la mayoría del pueblo es muy atea, muy en contra de la idea de Dios. Y esto no ha cambiado desde los tiempos de Pablo. Pero dice Pablo, Dios va a salvar a los judíos. O sea, Dios va a volver a tomar control de su pueblo. Y esto, consideramos que es algo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Porque es una promesa que no se ha cumplido todavía. Dios todavía va a obrar en su pueblo. Y lo que dice Pablo, si lo malo que hicieron los judíos tuvo repercusión, imaginaos la repercusión cuando el pueblo judío lo haga bien, es la idea. Imaginaos las consecuencias cuando el pueblo de Dios realmente glorifique a Dios y obedezca a Dios. Entonces, sí que va a haber efecto. ¿Bien? Y vamos a ver varios versículos tratando con esta misma idea. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y la palabra honrar es hago grande. Yo lo hago a lo grande. Obro y sirvo a tope, sirvo para magnificar en todo lo posible la obra de Dios entre los gentiles. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Y Pablo está diciendo, no, o sea, a mí me interesa, es una forma un poco rara de decirla, ¿no? Pero a mí me interesa que seáis salvos los gentiles, porque eso va a provocar a celos a mi propio pueblo, es un poco su forma de decirlo. Yo quiero que seáis salvos porque yo quiero que vuestra salvación repercuta con mi pueblo. Que pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es una idea curiosa, ¿no? Esto no creo que quite de que Pablo pues tenía un deseo de servir a Dios y que quería ver a gente salva independientemente de qué pueblo fueran. Pero Pablo pues está diciendo, a ver, yo quiero que seáis salvos porque vosotros vais a ayudar a los judíos a venir a Cristo también, provocando a celos o testificando o de la forma que sea. Es muy curioso cuando lees las cartas de Pablo, que mucho del Nuevo Testamento son las epístolas de Pablo, ¿no? A diferentes iglesias en el pueblo judío. En muchas de sus cartas habla del ministerio de gentiles hacia los judíos. Bien, habla de orar por los judíos, por Jerusalén. Hubo más adelante una hambre muy grande en Israel. Faltaba comida. Los judíos en estos tiempos se hicieron más y más rebeldes contra Roma. Vinieron ejércitos de Roma y sitiaron a Jerusalén. Y hubieron tiempos muy difíciles para el pueblo judío y evidentemente, por extensión, para la iglesia, para los cristianos dentro del pueblo judío. Y hay varias ocasiones que vemos en Hechos y en las epístolas donde Pablo está recolectando ofrendas, animando a personas a involucrarse en el ministerio de los judíos. ¿Bien? Y muchos mandan ofrendas para ayudar al pueblo. ¿Qué ha pasado aquí? Ayudar al pueblo judío para que crezca la iglesia en Jerusalén, ¿no? Pablo siempre en el fondo de su mente tiene esta idea de yo quiero ayudar a mi pueblo. Bien, y yo creo que es normal, es un deseo que tenía Pablo. Pero Pablo tiene la meta de que su ministerio no solamente sean salvos los romanos, sino que los romanos tengan además un efecto secundario de servir a los judíos, ¿no? De que los judíos vengan a Cristo. Porque, y es muy curioso que hoy en día
si cuando en el pueblo judío pues viene la gente a Cristo, pues muchas veces pues es porque testifican a ellos los gentiles. Simplemente es así como ha salido, ¿no? En muchos de las naciones gentiles, el evangelio ha prosperado en Israel, y hasta que hay ahora misioneros al pueblo judío. Y eso es lo que ha sido siempre el caso. Porque si su exclusión, y aquí repito la idea de antes, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, la exclusión del pueblo judío, otra vez hablando de su fallo, Dios les ha excluido de una forma cuando da el evangelio a los judíos, porque los judíos son salvos. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Cuando venga Cristo, y van a venir a Cristo, es lo que dice Pablo, ¿eso qué va a ser? Sino vida de entre los muertos. Esta frase, vida de entre los muertos, los comentarios, o sea, la gente no está del todo, no están todos seguros exactamente lo que quiere decir esta frase, vida entre los muertos. O sea, es una referencia a la salvación, a la resurrección, evidentemente. Yo creo que estamos hablando de que cuando llegue, que los judíos vuelvan a Cristo, que la nación, como en conjunta, siempre estas cosas son en corazones de individuos, ¿no? Pero hablando en general, cuando el pueblo de Israel venga a Cristo, eso va a transformar el mundo. Eso va a ser un momento transformativo para la historia. Y yo creo que eso es lo que vemos cuando hablamos del milenio, cuando hablamos de tiempos futuros, que no sabemos cuándo va a ser. Cuando el pueblo de Israel venga a Cristo y sirva a Dios, y por extensión, cuando Cristo reine en Israel, eso va a ser una transformación como la que no hemos visto jamás en todos los tiempos. Eso va a cambiar el curso del mundo. Y eso es así, ¿no? La Biblia habla de que eso es el final del plan de Dios. No sabemos cuánto queda para llegar al final del plan de Dios, pero Dios va a restaurar a la comunión el pueblo de Israel en el futuro. Y cuando sea eso el caso, pues Jesús estará reinando en Jerusalén. Todo irá bien. O sea, las cosas en el mundo irán bien. Ahora el mundo está en bastante caos, guerras por todas partes, hambre, o sea, con todos los avances de tecnología y de todas las cosas que se supone que deberían ser nuestras vidas mejores que antes, pues con cada avance parece que hay 2 o 3 cosas que van hacia atrás, ¿no? Y hay mucho... o sea, se va multiplicando también el sufrimiento del mundo. Pero cuando Cristo reine en Israel, las cosas van a cambiar. Y bueno, de eso habla Pablo. Bien, cuando el pueblo de Israel sea de nuevo admitido a la familia de Dios, las cosas van a ser muy diferentes. Dice, sí, las primicias, y aquí empezamos, y aquí hablamos de término de... Aquí hablamos en términos de comida, de cosecha. Bien, las primicias en el Antiguo Testamento, Dios mandó que los judíos, cuando viniera la cosecha, evidentemente, piensa hace varios miles de años, ¿no? Y no, la gente no vivía de supermercados, vivían de sus cosechas. Cuando venía la cosecha, si venía, pues ya tenían como tranquilos los próximos 6 meses, o el tiempo de la cosecha, ¿no? O sea, venía la cosecha y es como, bien, estamos tranquilos. Si venía una tormenta o venía un evento malo que destruyera la cosecha, entonces la gente se preocupaba y pasaba hambre y sufría. Pero cuando venía la cosecha, Dios mandó que el pueblo diera las primicias de la cosecha, o sea, lo primero que sacaran cuando entramos a una temporada nueva y cuando pues empiezan a aparecer las fresas en la tienda y empiezas con las primeras fresas, es la idea. Cuando iniciaba la cosecha, Dios esperaba que los judíos dieran las primicias o sea, los dieran en ofrenda al tabernáculo o al templo, a los sacerdotes. Bien, esto era muy parecido a lo que es la idea del diezmo, el diezmo cristiano, cuando Dios da dinero.
Pues Dios esperaba que los judíos dieran las primicias en señal de que confiaban en Dios. Dios les había dado una cosecha y daban las primicias para decir, esta cosecha viene de Dios. Esto es gracias a ti. ¿Bien? Las demás naciones alrededor de Israel hacían las cosas de formas muy distintas. O sea, en todas las demás, en todos los pueblos alrededor de Israel tenían dioses de fertilidad, de lluvia, de cosecha, de trigo, de grano, de cosas así. Y en vez de las primicias, o sea, en vez de lo que mandaba Dios de esto de sacrificio de las primicias, ellos hacían sacrificios humanos, hacían rituales idólatras llenos de pecado sexual y cosas así también, hacían barbaridades con la misma idea de que, o sea, dependemos de la cosecha. Necesitamos que crezcan las plantas este año que entra. Y ellos operaban de una forma muy distinta a esto de lo que mandó Dios de dar las primicias de la cosecha. Bien. La comida en tiempos de la Biblia, pues, era todo. Eso era el vivir o morir para la gente, ¿no? Bueno, si las primicias son santas, santo significa apartado o separado para algo, en este caso separado para Dios, porque los judíos apartaban las primicias para Dios. Y Pablo dice esto, pero esto era una costumbre que entendían los romanos también. Como digo, esto es como el diezmo, es decir, lo que he recibido me lo ha dado Dios, gracias Dios, esto lo doy en señal de que entiendo que no es por obra mía, es tuyo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y esto es la idea de la ley de las primicias. Es decir, todo es de Dios. Le doy a Dios lo primero porque Él es el que me lo dio a mí, ¿no? Si las primicias son santas, en realidad todo es santo. Todo viene de Dios. No estamos apartando una parte para Dios y el resto para nosotros. Es decir, todo es de Dios y yo estoy demostrando que entiendo esto. Si las primicias son santas, también lo de la masa, o sea, lo demás, es santo también. Y dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí hablando de un árbol, si la raíz es santa o buena, en este caso las ramas y lo que sale de arriba va a ser bueno también. Un árbol, otra vez yo no sé mucho de la horticultura, ¿no? Pero entendemos que los nutrientes de un árbol vienen de las raíces, ¿no? Vienen de la tierra. Si las raíces son buenas, tienen acceso a todo lo que necesitan, el árbol sale bueno, ¿no? Si las raíces se envenenan o se cortan o hay un problema o se comen por bichos o algo así, entonces el árbol muere. La vida viene de ahí, viene de las raíces. Si la raíz es santa, también las ramas. Y ahora empieza la idea esta del injerto que mencioné al principio, ¿bien? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, esto es cortadas, podadas, ¿bien? Si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, esto para gente en el siglo XXI igual, como que ha salido de la nada y estamos hablando de cosas muy diferentes aquí de repente, ¿no? Pero estos son términos muy conocidos para estos tiempos. Los romanos entendían muy bien lo que enseñaba aquí Pablo. Si algunas de las ramas fueron desagajadas o cortadas, está hablando aquí de que los judíos fueron, pues, separados de Dios por su propio pecado, ¿no? Y ya Dios ha enfocado en los gentiles en vez de los judíos. Y tú, siendo olivo silvestre, en todo el Mediterráneo, incluyendo a Israel, incluyendo a Roma, a donde se escribe la carta, ¿no? Uno de los cultivos más importantes históricamente y hasta el día de hoy, ¿cuál es? Es el olivo, ¿verdad? Y aquí en España también, el olivo es, pues, una de las cosechas más importantes que hay. En esta parte del mundo, el olivo es uno de los frutos más importantes que hay. Para los romanos, para los judíos también. Jesús, ¿os acordáis? O sea, su última noche con los judíos estaba en un huerto de olivos, bien, porque hay de eso mucho en Israel y todo en esta zona. Bueno, los olivos, como con cualquier otra planta cultivada,
para que dé fruto necesita mucho labor, necesita especialistas, o necesita jardineros que cultiven las plantas, que corten, que poden, que rieguen, que hagan que la fruta esté sana para dar frutos buenos. Si por accidente crece un olivo silvestre fuera de una huerta, porque ha caído una semilla y crece por su cuenta, pues sí, ese olivo no da fruto bueno. Y así es como funciona en la naturaleza también. Si te topas con un árbol, un manzano o cualquier cosa silvestre en el bosque, el fruto que da casi ni se puede comer. ¿Bien? El fruto cultivado para comer siempre requiere muchísima obra humana para cultivarse bien. Entre pues, los olivos también. Si tú, Pablo habla de los gentiles como si fueran olivos silvestres. Estos son olivos sin cuidado, que no dan olivos dignos que se puedan comer. Dan semillas y ya está. Lo pueden comer los pájaros y ya está. Pero no dan comida buena para humanos. Pero si tú dices, has sido injertado en lugar de estas ramas que se cortaron, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Tengo una foto aquí. Esto es moderno, esto se sigue haciendo a día de hoy. La tecnología no ha cambiado. Ha cambiado un poquito, me imagino, ¿no? Pero, o sea, esto de lo que habla Pablo ocurre si alguien trabaja con árboles, pues sabrá todo esto de lo que estoy hablando. Bien. Con los olivos y con otros árboles, se corta una rama, se mete una rama nueva de otro árbol y empieza a crecer en este árbol. Bien, veis aquí en la foto. Esto se puede hacer por un montón de razones. Yo estuve anoche estudiando el tema de los injertos y la cultivación. Es un tema muy grande y hay un montón de razones y motivos, pero esto es simplemente un proceso en la cultivación de frutos. Bien, esto es algo que se hace. Pero, por ejemplo, cuando un olivo se hace viejo, las ramas tienen una cierta vida. Las ramas, cuando se hacen muy viejas, dejan de producir buen fruto. Aunque el árbol esté sano, la rama deja de dar buen fruto. Y después de un tiempo se corta la rama, se coge una rama nueva de otra parte, puede ser de otro olivo más nuevo, que tenga menos años, se puede coger de silvestre también, ¿no? Se coge otro olivo, se injerta y se convierte en parte de ese árbol y ahora es una rama nueva que produce frutos nuevos. ¿Bien? Y es un proceso mucho más complicado que eso, porque también se pueden mezclar variedades, se puede convertir un olivar de un tipo en un olivar de otro tipo, metiéndole injertos de diferente. Hay un montón de cosas que se hacen aquí, ¿no? Pero esto es cómo funciona el producir olivos. Y Pablo dice, si comparamos a Israel, a un árbol, a un olivo, dijo antes, ¿no? Si la raíz es buena, el fruto va a ser bueno. Pues los judíos han rechazado a Dios, han sido cortados, han sido separados del árbol. Y los gentiles han sido injertados en esta historia de Dios, en esta familia de Dios. Esto es una ilustración para que entendamos simplemente, ¿no? Pero, de una forma, el pueblo que era silvestre, que no tenían esperanza, no venían de buena familia, no venían de conocimiento, han sido metidos por obra divina en la familia de Dios como injertos en un árbol. Pues dice, no te jactes contra las ramas, porque está hablando de los romanos que han sido trasplantados de esta forma en el árbol, ¿no? No te jactes contra las ramas, no te consideres mejor que las ramas que fueron reemplazadas, que fueron naturales. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, ¿verdad? Lógico. O sea, tú has sido metido en la familia de Dios porque Dios lo quiso, no porque tú hayas conseguido nada, porque tú hayas ganado nada. Tú has sido metido aquí a la familia de Dios porque Dios ha tenido gracia. De la misma forma que, pues, la rama silvestre no puede servir para nada si no es injertada en un olivo sano y bueno, con raíz buena. La raíz es lo que te sustenta a ti. Da gracias a Dios
por el privilegio de haber sido, pues, injertado. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Personificando un poquito al árbol y todo esto, ¿no? No te jactes porque, mira, ya no están ellos, ya lo importante soy yo. O sea, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. O sea, tú, gracias a tu fe, eres salvo, has sido metido aquí. Gloria a Dios. No te ensoberbezcas, sino teme. Y la palabra aquí temor es respeta. O sea, da gracias a Dios. Una vez más, ¿por qué? Tú no te injertaste, tú no te ganaste este puesto, tú no hiciste nada para ser salvo. Por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, tú has sido trasplantado de un árbol silvestre que no producía fruto, que no tenía ningún destino. Has sido metido en un huerto bueno, a un árbol bueno, donde vas a crecer y florecer y producir fruto y todo. O sea, es como antes vimos la ilustración de la adopción, ¿no? Antes Pablo habló de que fuimos adoptados por Dios. No teníamos destino, no teníamos esperanza, fuimos metidos en la familia de Dios. Esto es simplemente otra ilustración, ¿no? Pero Pablo dice, sería absurdo ser orgulloso por ser metido en esta familia. Dios lo ha hecho. Da gracias. Aunque es por la fe, es porque Dios lo ha querido. Porque dice, y aquí hay palabra de aviso, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, la palabra aquí perdonar no es que estaban pidiendo perdón y Dios no se lo concedió, es la idea de que Dios no ignoró sus pecados, Dios no les rescató. Hemos visto antes en el libro de Romanos lo que es la justicia de Dios. Dios no ignora el pecado. ¿Bien? Y cuando el pueblo de Israel pecó, se separó de Dios, Dios no ignoró ese pecado. Bien, Dios no les perdonó. Esto no quita de que la salvación, o sea, a través de pedir perdón, Dios perdona a cualquiera, ¿no? Pero Dios no ignoró las consecuencias de lo que hicieron. Y si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No estamos hablando aquí de salvación individual, estamos hablando aquí en concepto general del pueblo entero, ¿no? Si el pueblo de Israel fue perdido, temporalmente por lo menos, por su pecado, y Dios no hizo excepción para su propia familia, no piensas que va a hacer excepción para tu pueblo tampoco, ¿no? O sea, si los romanos, por no decir los españoles o cualquier otra nación, ¿no? Si vosotros pecáis y abandonáis a Dios, pues tampoco os va a hacer excepción especial a vosotros tampoco, ¿no? Dios tampoco os perdonará a vosotros. Tenéis que hacer las cosas bien. Esto, como digo, es separado al concepto de la salvación personal. Uno que es salvo no puede perder después la salvación. No estamos hablando de que tienes que mantenerte haciendo obras para mantener la salvación ni nada de esto, ¿no? Estamos hablando concepto general del pueblo como decir, si quieres que tu nación sea prosperada por Dios, pues tiene que obedecer, ¿no? Si tu nación abandona a Dios, peca, desobedece y pues Dios no va a bendecir la nación, ¿no? La nación se va a perder. Ahora llegamos un poco al porqué de todo esto. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Conceptos incongruentes casi, ¿no? ¿O parece? Bondad es un atributo que nos encanta. Es que Dios es bueno, ¿no? Que Dios hace cosas buenas para las personas que Él quiere, ¿no? La bondad de Dios y la severidad de Dios. Esto es como decir la justicia y la gracia de Dios. Bien. El mundo muchas veces habla en términos de blanco y negro, como lado malo, lado bueno en todo. En Asia se tiene como el yin y el yang y todas estas cosas. Dualismo aquí. Hay un cierto dualismo en Dios, pero no es bueno y malo. Dios es 100% bueno. ¿Bien? 100% blanco, no hay blanco y negro en Dios, ¿no? Pero el dualismo, o la mezcla aquí, es entre la bondad y la
severidad o la justicia de Dios. O sea, porque Dios es a la vez bueno y a la vez justo. Y esos son conceptos que nos parecen incongruentes, que nos parecen casi, como contradictorios. No lo son. ¿Bien? Y en la filosofía se habla de eso, pues también de la dualidad entre, como digo, el bien y el mal. Y esos son conceptos no bíblicos, por lo general. Pero lo que vemos en Dios es eso, bondad y severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios es bueno para unos y es severo para con otros, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la separación? Es la fe. Los que creyeron, ¿no? los que son salvos por su fe en Cristo. Todo el libro de Romanos está dando vueltas a esta idea de la fe, la confianza en Dios. La fe es lo que salva. Dios es bueno para con los que tienen fe. Esto no quiere decir que sean mejores personas que los demás, ¿no? Simplemente que Dios justifica, Dios convierte en bueno a esta persona. Y Dios es severo para con los que no. Todo el mundo merece castigo, todo el mundo merece la severidad de Dios. Todos merecemos por nuestro pecado castigo. Pero los que creen, los que por gracia son salvos, reciben la bondad de Dios, ¿no? Ahí está el dualismo de Dios. Qué bendición, qué agradecidos deberíamos de ser que por la fe recibimos la bondad de Dios, ¿no? Igual que, pues como vimos antes, ¿no? Que hemos sido injertados, aunque ni siquiera éramos judíos, ¿no? Ni siquiera tenemos antecedencia de fe. Pero por la gracia de Dios hemos sido metidos en la familia de Dios. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú serás cortado. Otra vez, no hablando a nivel personal aquí, un cristiano no va a perder la salvación, estamos hablando a nivel étnico, o sea, a nivel nacional aquí. Bien, esto es claro dentro del contexto. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, aún ellos quienes son las ramas cortadas de antes, ¿no? Las ramas naturales que se cortaron para dejar lugar a los nuevos. En cada injerto hay que cortar. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ¿qué? Injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí volvemos a esta idea de que Pablo está preocupado por su pueblo, ¿no? Pablo quiere que los judíos sean salvos. Y dice, aún ellos que ya han sido cortados por su fe, o sea, si no permanecen en incredulidad, que es no fe, ¿no? Si tienen fe, si vuelven a Cristo, serán injertados de nuevo. O sea, hay esperanza para los judíos. Esperanza y además está garantizado para el futuro, ¿no? O sea, llegará un futuro donde está decretado que así va a ocurrir. Dios es poderoso para volverlos a injertar. Otra vez, el actor en todo esto es Dios, ¿no? Las ramas no son los actores. Las ramas no tienen movilidad propia para estas cosas. Es Dios el que corta, injerta, el que conduce todo esto. Damos gracias por el regalo de la salvación. No es algo que podemos ganar. Y esto diferencia al cristianismo verdadero de cualquier religión del mundo, que está basada en conseguir la salvación por hacer alguna cosa, ¿no? Nosotros no creemos eso. Lo que hemos recibido es puramente por gracia, no merecido. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, si fuiste cortado de un árbol silvestre que no valía para nada, y contra naturaleza, muy curioso esto, ¿no? A mí me da un poco de gracia porque estamos en una etapa, estamos en una era ahora que se habla mucho de la naturaleza y de movimientos ecológicos y verdes y cosas así, ¿no?
que es muy cercano a lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia habla mucho de la naturaleza también, como decía antes. Nosotros somos jardineros al final, fuimos creados para cuidar de la tierra. O sea, la ecología y todos los movimientos estos ecológicos están bastante cerca a lo cristiano. Pero, a diferencia de a diferencia de la idea cultural de que la naturaleza es buena y el humano es como una enfermedad sobre la naturaleza, y que lo mejor que podemos hacer nosotros es dejar que la naturaleza vaya por su cuenta, es un poco la idea. Eso no es el diseño de Dios, para nada. El diseño de Dios es que el humano haga florecer la naturaleza. Bien, por eso Dios creó a jardineros, no, o sea, creó a un mundo y creó a cuidadores de este mundo, ¿no? A gente que cortara árboles y podara árboles y hiciera lo que es necesario para que la creación florezca, ¿no? Eso es el diseño de Dios. Así que, o sea, como cristianos deberíamos preocuparnos por la naturaleza, deberíamos preocuparnos por el medio ambiente y todo lo que está aquí alrededor, pero no en el sentido secular de que hay que dejarlo todo para que vaya natural sin obra sin obra nuestra. Es que nosotros estamos aquí justamente para potenciar la tierra, ¿no? Para cultivar y hacer que vaya bien la tierra, si tiene ese sentido, ¿no? Es un poco aparte del tema de aquí del pasaje, pero como dice aquí, o sea, no es natural el proceso de injertar ramas en árboles para que el fruto sea mejor. Sin intervención humana, el fruto no es bueno. O sea, naturalmente no es que simplemente si lo dejas natural va a salir mejor. No, requiere obra humana, requiere intervención. Y dice eso, y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales. Este es el final de la idea, ¿no? Si Dios tuvo gracia de ti, un gentil, y lo ha tenido, ¿no? Gloria a Dios. Si Dios ha salvado a gentiles, ¿cuánto más va a salvar a un judío que tenga fe? Es ahí donde va Pablo, ¿no? A nosotros nos parece, a mí por lo menos, me parece tan lejano o tan difícil de imaginarme los eventos futuros descritos por la Biblia, donde la nación de Israel y por extensión todo el mundo sirve a Dios. No me cuesta imaginar eso porque es tan diferente a lo que vemos hoy en día. Pero no es Dios, si Dios fue capaz de salvar a un gentil como yo, no es capaz no va además a salvar a un judío, que es por sangre su propio pueblo, por decirlo así. La justicia de Dios no es, o sea, Dios no es más. No es que perdone más a los judíos que a los gentiles, no es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Pero no debería ser difícil imaginarnos que Dios obre para con su pueblo, y que cuando leemos en la Biblia que Dios va a reinar sobre Israel, y toda Israel le va a obedecer, y va a cuidar de la tierra, y va a haber comercio y va a haber todo operando correctamente este mundo, no nos debería parecer ni difícil ni imposible para Dios, porque si Dios puede hacer lo que ha hecho con los gentiles, cuanto más puede hacer con los judíos. Es un poco la idea de Pablo, ¿no? Otra vez, estamos hablando de todo esto en contexto de que como gentiles hemos sido dados por gracia a la salvación. Yo creo que la motivación por todo esto, porque otra vez Pablo no está hablando a judíos aquí, Pablo está hablando a romanos, la motivación de todo esto es instaurar o reforzar esta idea de agradecimiento a Dios, que Él intervino y Él te sacó de tu destino natural y te metió en la familia de Dios. Dale gracias a Dios. En el capítulo 12, que llega muy pronto, hay una transición muy grande en el libro de Romanos. Bien, dejamos la teoría y entramos en la práctica y hablamos de
de ese punto en adelante lo que es la vida cristiana. Es una transición muy grande en el libro de Romanos, ¿no? Y llegamos casi estamos allí, ¿no? Justo antes, o sea, el punto final de Pablo es: Dios os ha elegido, Dios os ha salvado, da gracias, y el próximo paso es y sírvele, y obedécele, ¿no? Y ahora haz tu trabajo. Ahí es a donde vamos, ¿bien? Llegaremos si Dios quiere, en 2 semanas empezaremos, pero... por hoy lo vamos a dejar allí, ¿bien? Somos injertados, igual habéis aprendido palabra nueva, igual conocías antes, ¿no? Pero somos injertados en la familia de Dios por su gracia. Gloria a Dios por ello. Si hay aplicación para nosotros hoy en día es dar gracias, ser agradecidos a Dios. Hemos hablado de otras cosas, de esta idea de las primicias y de agradecimiento a Dios. Bien, se podrían tocar más temas aquí, pero en principal damos gracias a Dios porque Él ha ofrecido la salvación. Y yo no sé si todos aquí son salvos en sí, yo no sé si has entregado tu vida a Cristo y has sido salvo, pero te ha puesto la salvación allí. Gracias a Dios por ello. Bien, vamos a terminar orando. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos podido pasar ahora en Romanos. Pido que bendigas a cada uno hoy. Pues como Pablo, damos gracias por tu bondad para con nosotros. Has salvado a personas que no merecían la salvación. Pido que nos ayudes a vivir en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Pido que nos entreguemos más a tu servicio, que nos ayudes esta semana a ser mejores siervos tuyos. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás en esta semana que entra, y pido que bendigas a cada uno aquí. Si hay alguno que no te conoce, pido que te toques su corazón y le traigas hacia ti al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén.